¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, a ver, la base de lo que quería hacer hoy, la charla que queríamos dar hoy, era un poco sobre la influencia del pensamiento polarizado en diferentes aspectos de la vida y cómo deriva eso, puede derivar en una terapia, ¿no? Vamos a mezclar varias cosas que ya hemos hablado. No quiero entrar en conceptos muy técnicos, ¿no? Porque, mencionaremos temas de psiconeurolingüística, famoso PNL, pero sin necesidad de hablar de ello. Hablaremos un poco también de la base del pensamiento polarizado, un poco de ramas incluso de Aristóteles, pero vamos a llevarlo a la vida normal. ¿Qué es lo que es un pensamiento polarizado? Hablando en plata. El pensamiento polarizado no deja de ser un blanco o negro. Un o sí o no. Que es un poco lo que nos está pasando a día de hoy a nivel social, ¿no? El pensamiento polarizado más fuerte siempre ha sido izquierdas-derechas. Parece que tu forma de pensar hace que la otra parte no sea correcta, aunque se compartan ideas. Entonces, nos encontramos con una persona que empieza a generar pensamiento polarizado, que empieza a ver extremos, o malo o negro. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Primero analizaremos un poco el lenguaje. Palabras como siempre, palabras como nunca. Reiterativos no es, no estoy bien, estoy muy enfermo, esto es muy malo, esto es muy negro, esto es muy... Ya empezamos a ver síntomas de una polarización del pensamiento. ¿Eso qué suele llevar? Respuestas agresivas. Primero del lenguaje, incluso luego puede ser más físicas, ¿no? Normalmente solemos tener cierta educación y no llega al extremo físico, no hablemos de extremos, no hablemos de casos ya dramáticos, pero sí que empiezas a notar esa agresión hacia ti. Pensamiento polarizado a nivel psicológico, por ejemplo. En la depresión tendríamos, sin entrar en los componentes depresivos como tal, con total respeto a lo que es la enfermedad de la depresión. No quiero entrar directamente ahí, pero para que veamos un poco cómo influye un pensamiento polarizado en el texto, en el contexto y en el proceso de una depresión. En el texto seríamos nosotros, ¿no? No soy suficiente, empiezo a pensar así, estoy mal, no me puedo curar, no sé qué me pasa, ya estamos en un pensamiento polarizado bien mal, ¿no? En el proceso, no me voy a curar, no soy capaz de hacer nada. Empezamos a generar ese pensamiento de extremos. En el contexto, todo está contra mí. Todo y todos, ¿no? Todo y todos está contra mí. Ya estamos viendo esas señas de un pensamiento polarizado llevados a terapia, llevados a dolor, llevados a sufrimiento, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a un TOC, a un obsesivo compulsivo, ahí nos vamos a encontrar gente, si no hago este proceso así, voy a estar mal. Si no soy capaz de llegar a este nivel de eficacia en mi proceso, no voy a ser una buena persona, o un buen profesional. Eso es un pensamiento polarizado. En casi todas las ramas de un desequilibrio psicológico, una de las primeras cosas que nos encontramos es esto, el pensamiento polarizado. Claro, alarguemos, nos lo vamos a encontrar en todas las patologías. Cuando te empieza a doler una extremidad, ya empiezas a generar ese tipo de pensamiento. Empiezas a generar ese tipo de respuestas. Me duele una pierna, me duele muchísimo la pierna, no puedo curarme, no soy capaz, esto me lo he ganado, no soy... Y claro, eso va a generar también agresividad hacia adentro. Empezamos a generar bloqueos, tensiones viscerales, el sistema humoral, las hormonas se van a disparar. Ya empezamos a combinar síntomas, ¿no? Y la primera respuesta, ¿cuál ha sido? No soy capaz. O yo sí, tú no. O yo no, tú sí. Ya estoy generando extremos, ¿verdad?
estoy empezando a tirar la cuerda. Empezamos a hablar otra vez de la flexibilidad. Pero la flexibilidad la daremos como solución. Pero es así. Entonces, tenemos ya una línea de este pensamiento enrarecido, duro, ¿no? Muy polarizado. Y no hace falta que sea para con los demás. Estoy hablando de un pensamiento polarizado hacia nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a generar? Una disonancia cognitiva, ¿verdad? Probablemente puede ser una disonancia cognitiva normal o puede ser una positiva. Yo sí, tú no, yo no, tú sí. Ya empezamos a separar. Y claro, tenemos una disonancia positiva en nuestro pensamiento, en nuestra forma de expresar. ¿Cómo vamos a ir a terapia así? Ahí es cuando nos encontramos a clientes que nos vienen a consulta comentando porque no tienes ni idea, porque tal, a mí me han obligado, porque estamos haciendo ese pensamiento polarizado. Nosotros, como terapeutas, digamos que nos tenemos que darnos cuenta de que no estamos hablando con la persona, estamos hablando con el contexto que rodea a esa persona que ha generado ese tipo de pensamiento que se bloquea, ¿no? Y dices, uff, aquí ya empezamos a... Solo una cosa, interesante lo que has dicho, ¿no? De estar hablando con el contexto. Estás hablando con el contexto, exactamente. Nosotros no tenemos que hablar con el contexto, tenemos que hablar con el texto y el contexto, como siempre digo, con la fotografía y con la película. Porque ese es el tema. Cuando tú le vayas a preguntar de dónde, cómo ha originado el problema por el que te ha traído a la consulta, normalmente ese pensamiento polarizado, esa disonancia, te va a llevar al sitio que quiere. Hace 20 años, 30 años, 10 años. Ahí te está llevando. Hay que ser un poquito cariñosos ahí y romper ese esquema para buscar esa flexibilidad de pensamiento y empezar desde el presente. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Ese es uno de los grandes problemas que suele pasar en terapia, ¿no? Hay por ahí vamos a unirlo ya con estas divagaciones que me vienen a mí de filosofía, ¿no? En el Tao de Lao Tse hay una metáfora, o sea, una parábola muy bonita. Ese profesor universitario que tiene un montón de problemas emocionales, que siente que está un poco... No emocionales, no. Que la vida le desborda. Y entonces, hoy escucha que hay un maestro zen en su pueblo y va a consultarle. En la sala de espera se encuentra una sala de espera sobria con 4 pequeños adornos que lo único que buscan es armonizar. Y esa persona ya se siente un poco incómoda. Ya no es lo que estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado al ambiente universitario con un montón de libros, un montón de títulos, y esto es sobrio. Entra y se encuentra un viejecito que le dice, lo primero es, le ofrece un té. Y me dice, bueno, pues sí. Y mientras el viejecito le va sirviendo la taza, la persona se va, el profesor se empieza a poner nervioso porque va a desbordar y desborda. Y le dice, por favor, ha desbordado. No sabe servir un té. Yo no puedo servirte un té y tampoco te puedo ayudar. Porque tu mente es como la taza de té, ya está llena. Y eso es lo que nos pasa cuando nos vienen estas personas a consulta, con ese concepto. Ya vienen con la cabeza llena. Es muy difícil decir no, rompe ese pensamiento. Rompe ese bloqueo que te has traído, que te ha llevado a ese bloqueo físico, emocional, lo que quieras. Esa es la primera barrera dura que tenemos que enfrentarnos. Ser como ese maestro zen de llenarles la taza hasta que desborden y se den cuenta de que es la única manera de evolucionar es vaciarte tu pensamiento, tu taza, ese pensamiento que te ha bloqueado, polarizado, y poder darte cuenta de en qué situación estás. Conciencia de presente. Y a partir de ahí empezaremos a ir poquito a poco hacia atrás, hasta buscar a lo mejor el mismo punto que te nos decía, pero ir poco a poco. Y así conseguiremos darle un poco contexto, la película aparecerá, ¿no? Es un juego ahí bastante duro. Realmente parece que cuando viene alguien a consulta lo más difícil es
la terapia, ¿no? O sea, de cualquier manera, el fisioterapeuta con sus técnicas, el osteópata, lo que sea. Pero realmente lo peor es romper este pensamiento. Que la persona sea capaz de darse cuenta qué es lo que le ha llevado en su cabeza, en su emoción, en esa separación de la emoción de la razón. Y ahí ya estoy entrando un poco en Aristóteles, que luego entraremos, que fue el primero que lo comentó. Y ya ahí ya teníamos una base. Bueno, ya llevamos varios, ¿no? Lao Tse, Aristóteles. Sin darnos cuenta hemos hablado de Piaget, por cierto, en la estructura del pensamiento. Y ahora vamos a ir a uno que va a aparecer bastante a menudo. Un gran matemático, escritor, Lewis Carroll, y vamos a hablar de la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia cruzó el espejo y lo que se encontró allí, el segundo libro. Y vamos a irnos a ese personaje mágico que es Humpty Dumpty, el huevo en el muro, que era el pensamiento, la disonancia cognitiva lo que nos hace un poco es tener nuestro pensamiento, generarnos ISIS, los peros, argumentar, ¿no? Sin querer siempre buscamos la razón, buscamos soportarnos. ¿Qué hacía Humpty Dumpty en el muro? Claro, cuando llega Alicia, una de las cosas que le dice Humpty Dumpty lo que hacía era dar interpretación al lenguaje. El huevo decía, Alicia, no entiendes, porque yo lo digo así, y yo como interlocutor soy el que le doy significado a las palabras. Démosle forma a esto. Te viene una persona que a lo mejor no sabe expresar una emoción porque en casa no ha aprendido, y tú le intentas hablar de seguridad, y en su esquema no lo entiende. Él hará como el huevo en el muro, dará una interpretación a eso. Pero realmente estáis hablando dos idiomas. Nosotros como terapeutas tenemos que ser capaces, como observadores, tenemos que ser capaces de que existe esa discrepancia de términos. Humpty Dumpty se reía un poco de Alicia. Pero lo que está diciéndote es eso. Es ese término de... Muchas veces nos pasa, ¿no? No hablamos de terapia, hablamos un poco de la vida, ¿no? Que con nuestra pareja, con nuestro amigo, con nuestra amiga, no somos capaces de entendernos. Y estamos hablando de lo mismo. ¿Quién nunca se quedó arriba de un muro, no? Exacto. Nosotros estamos encima, claro. Humpty Dumpty on the wall, ¿no? Es la canción esa de niños, ¿no? Que el huevo se cae y ni los reyes, ni la reina, ni sus caballos podrían arreglarlo, ¿no? Claro, muchas veces estamos encima del muro con nuestro idioma inventado. Ni eso, no es nuestro idioma inventado, dando nuestra interpretación al idioma que hablamos. Claro, aquí hay un juego, cambia el contexto. Y estamos continuamente cambiando el texto, según el contexto. Y aparecen ahora las máscaras. Y eso es lo que decía Humpty Dumpty. Depende de cómo esté, cada palabra tendrá un significado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Hablando sobre todo de emociones. ¿Cuántas veces nos ha pasado el tema de... Un día hablamos de seguridad, que es la emoción sobre la que me baso yo. Ya hemos comentado varias veces el tema de lo que pienso de la felicidad. Bien, está bien. Y creo que ya sé cuál es el problema que tenemos de concepto, que ya lo he encontrado hoy casualmente. Seguridad. De repente la seguridad en un contexto nosotros le damos una interpretación. Tener 1.000 euros en la cuenta. O le damos otra interpretación, que mi pareja no me deje. O le damos otra interpretación, que el equipo que me gusta de fútbol vaya a ganar. O sea, esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros como observadores. De
tener esa capacidad de ver en qué idioma estamos hablando. Y sobre todo, si nos hemos dado cuenta que se ha formado un pensamiento polarizado, ahí aparecerán ese tipo de confusiones. Ahí es donde aparece, por ejemplo, a lo mejor un problema de diagnóstico. Solo una observación aquí. El sí, ¿no? Del huevo. En este sentido, no estamos hablando de tener que tomar una decisión y bajar del muro, ¿verdad? Que eso aquí podría ser un tema de un vídeo, ¿no? Sí, pero lo gracioso de Humpty Dumpty es que se cae del muro. Que eso es lo que nos pasa. Ese es nuestro problema. Normalmente, a ver, ¿de dónde viene el huevo en el muro? Humpty Dumpty, ¿qué era? Porque eso existió. Era un cañón. Era un gran cañón de la reina. El mayor cañón que había en Londres estaba en el castillo ahí, no sé exactamente. Y los cañones de los unionistas que estaban por debajo eran más pequeños, pero apuntaban mejor, le pegaron al muro y la canción lo que está hablando es de un cañón que se cayó y que ya nadie pudo arreglarlo. Luego ya la leyenda lo llevó a un huevo y se hizo una canción para niños. ¿Qué sucede con un huevo en un muro? Pues que se cae. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando estamos con un bloqueo de pensamientos que estamos inventándonos, perdón, cambiando el significado de nuestra manera de hablar dependiendo del contexto en el que nos encontremos? Pues lo normal es que nos caigamos del muro. Lo normal es que nos demos un piñazo. Y como dice la canción, aunque venga la reina con sus caballeros y sus caballos, no seremos capaces de arreglarnos. Pero hay otra solución ahí. Un huevo se puede hacer tortilla. No es un problema caerse del muro. No, eso que iba a decir ahora es que el problema no es caer, el problema es quedarse arriba del El muro. problema es quedarse en el muro. Claro. Y tú piensas también, ¿qué gasto energético necesita el huevo para mantenerse en equilibrio en el muro? ¿Qué gasto energético necesitamos nosotros como personas para mantener ese bloqueo emocional, físico, hormonal, ejes de estrés, consumo de ATP, de energía? ¿Desde qué punto quieres que te lo explique? O sea, es que el consumo que necesitamos nosotros como pequeños huevos encima de un muro es altísimo. Es altísimo. Y claro que no queremos caer. Y encima nos hemos puesto esas barreras, que es la que hablábamos, ¿no? Ese pensamiento bloqueado, esa sensación de estar siempre en esa posesión de la verdad, que no tiene por qué ser buena, ¿eh? Como digo, una depresión lo primero que se monta es esa disonancia. Que ahí está un poco lo que habla un poco la psi. Estoy dando matices, porque luego lo podíamos profundizar una barbaridad. La psiconeurolingüística, una de las cosas brillantes que trata es esto. Ver el lenguaje como idioma de nuestra alma, de nuestra psique, de entenderlo y ver que nuestras expresiones y la manera de expresarnos va a tener una capacidad de modificar a la persona que tenemos delante. Yo como observador, como terapeuta, tienes que tener siempre un bastante cariño de cómo expresas. Tampoco hay que estar ahí atado, porque si no va a parecer que es un guión, y eso también es lo peor. Cuando nos encontramos... Un guión o un protocolo, ¿no? O un protocolo. Un protocolo. Claro, ahí sí que tenemos que trabajarnos otra vez, ese observador, pelearse y buscar la base, ¿no? Porque claro, ¿quién nos dice a nosotros que no tenemos una disonancia cognitiva también? Claro, de repente a lo mejor estamos viendo a una persona que viene con un pensamiento polarizado y si nosotros lo estamos llevando, hay que tener un poquito de cuidado. De ahí, ¿Cómo, vamos a decir así, cómo evitar eso? ese es el tema, es la flexibilidad.
Y es que en esa flexibilidad aparece uno de los problemas que suele haber en el pensamiento polarizado, que es la falacia del punto medio. Claro, normalmente al final pensamos, no, pues una estupidez. Quiero vender cualquier cosa, un teléfono, un coche, yo qué sé. Yo lo quiero vender por 1.000 euros, lo que sea. Y el mercado me ofrece 10. El único precio máximo que encuentro es 10 euros. Claro, ¿qué diría la falacia del término medio? Ah, pues entonces lo pongo a 500. Esa es la falacia del término medio, ¿no? Muchas veces hacemos eso, ¿eh? Muchas veces, no siempre hacemos eso. Porque creemos Buscamos que... el punto medio, sí. Sí, pero pensando que eso nos permite flexibilidad. Realmente no. Realmente no. En un caso más extremo, por ejemplo. En ciertas partes del mundo a las mujeres les obligan a llevar burka. En otras partes del mundo no llevan nada. ¿El término medio cuál es? Todas con pañuelo en la cabeza. Eso es el término medio. Esa es la falacia del término medio. Y cuando estamos en un pensamiento polarizado y piensa que hemos metido ya disonancia positiva, una disonancia cognitiva, lo que vamos a hacer es no hacer más extremos. Entonces no me voy a comer 10 bollos ni me voy a fumar 5 paquetes. Me voy a comer 5 bollos y me voy a fumar 2 paquetes. ¿Me explico, no? Y eso es lo que vamos a buscar. Como terapeutas nos va a pasar lo mismo, ¿eh? Les vamos a ofrecer ese término medio. Nuestra manera de pensar, vamos a crearnos esa falacia de término medio. Y ahí, ¿qué es lo que rompe? Eso que iba a preguntar. Vale, ¿y ahí cómo romper este punto medio y de verdad buscar la flexibilidad? Exacto, es la flexibilidad, es buscar el pensamiento crítico. ¿De dónde aparece el pensamiento crítico? Primero el trabajo nuestro. Ese por supuesto. Y el segundo punto, que es la felicidad que hablaba Aristóteles. Y esa es la felicidad que tenemos la confusión. A ver si me acuerdo. Eudemonia, que es la virtud, la excelencia del ser humano. La felicidad, la búsqueda de la felicidad a través de la virtud. Claro. Aristóteles creo que llega en su libro famoso, Ética para Neuromicón o una demás así. Ahí, por ejemplo, habla de 7 u 8 balanzas que hay que ser en la vida, ¿no? Siento la más importante, la justicia. Ahí podemos meter 17 vídeos, si quieres, por lo menos. Con esa solo. Pero él lo que habla es la virtud del equilibrio. La aurea mediocrae, creo que se llama exactamente. La medida áurea. Lo que busca es, tenemos que tener esa flexibilidad en la cobardía y en el ser valientes, en ser generosos y ser tacaños. Lo que buscas es equilibrio. Es hiper difícil. Pero tenemos que hacerlo. Ahí está el tema. O sea, bajar del muro sabiendo que no hay garantías, ¿verdad? Y que si las cosas van bien, bien. Si las cosas van mal, también es bien, porque de todas las maneras estamos aprendiendo algo. Exacto. Es que muchas veces, para descubrir ese equilibrio, ¿qué es lo que vamos a necesitar? No caernos del muro, tirarnos. Eso es, hay que Tirarnos. tirarse del muro, sí. Que el siguiente vídeo que quería comentar era la evolución de esto, que es fluir. Esa es la clave. La clave va a ser fluir. Como decíamos en vídeos anteriores sobre la ley del Hu Wei y del Tao,
dejarnos fluir. Pero en la Universidad de Chicago ya han buscado, hay un psicólogo que no me acuerdo del nombre porque es de origen eslavo y es muy complicado, es súper complicado, de verdad. Pero lo importante que habla él ya explicó el tema de fluir. ¿Cómo vamos a buscar esa flexibilidad? Fluyendo. Fluyendo. ¿Qué nos suele pasar? Que de repente nos metemos en pensamientos muy polarizados. Sin darnos cuenta, nos hemos ido a los extremos. Hemos aplicado disonancias cognitivas y ya no sabemos lo que pensamos. Y para buscar la solución fácil, buscaremos ese término medio. Pero para el término medio, para que se acomode a nosotros, ¿qué haremos? Alargar los extremos. Entonces, ahí está el problema. Hemos polarizado terriblemente nuestro pensamiento sobre una disonancia positiva y hemos creado un término medio que para el contexto en el que estamos es genial. Si haces una cámara y subes desde arriba te das cuenta de que... ¿Pero cómo puedes decir que está bien fumar 2 paquetes y comer 5 bollos? Por decir una verdadera tontería. ¿Cómo puede estar bien que trabajes 15 horas al día en un trabajo que no tal, que te está generando un estrés, que te está llevando? ¿Cómo puede estar bien tener una pareja que te está agrediendo, que demás? Esto es lo que estoy hablando, ¿eh? Vale, solo una cosa. Aquí entonces sería no buscar el extremo, ¿no? Y sí buscar sentir lo que está viviendo, ¿o Es no? que lo que dice Aristóteles es que para buscar esa virtud, que era la parte que me dejaba para luego, Ah, lo siento. que es la virtud para Aristóteles la traduce como el arepe, es cuando se une lo racional con lo emocional. Lo he adelantado, vale, lo siento. Ese era el juego. Es que ya lo ha comentado Aristóteles hace un montón de años. Cuando nosotros unimos lo emocional con lo racional es cuando aparece la virtud. Claro, la virtud para un ser humano es eso. Nosotros nos ha pasado que hemos creado ese pensamiento polarizado en una época de la historia y a día de hoy ya, bueno, a nivel supino. Como hemos comentado en el vídeo de la tristeza, de la rabia, ¿no? Que nos permitir sentir, ¿verdad? Sí, y ahora estoy dando el siguiente concepto. No es permitirnos sentir, permitirnos vivir esa emoción. Sí. También saber que la estamos viviendo y eso va a generar un tipo de cogniciones, un tipo de pensamientos. Y es eso, otra barrera que nos vamos a encontrar. Porque si nos encontramos con ese pensamiento otra vez polarizado, esas emociones también se van a modificar. Por mucho que vivamos esa rabia e intentamos vivir esa tristeza y más emociones que comentaremos en diferentes vídeos, si hemos generado esa disonancia, ese pensamiento totalmente ofuscado, Sí. no vamos a poder vivir, sentir. No vamos a bajar del muro. No vamos a bajar del muro. Cuando hablábamos en los primeros vídeos, en el primero, en el segundo, recuerda que siempre hablábamos de la no separación de esferas. Eso es. Y esto es a donde quiero ir hoy. Aquí es donde quería ir hoy. Y es que podemos irnos a la filosofía a la psicología de hace 2500 años. Venga. Y ya nos lo decía, el bueno de Aristóteles, ya nos lo decía. Eso, o sea, emoción y razón. Si tú no sientes alegría aristotélica, no la de ahora, felicidad aristotélica, que lo que pedía él, la eudemonia, es el equilibrio entre la emoción y la razón. Esa es la verdadera virtud para él. Sentir que estás haciendo lo justo. Sentir que estás haciendo lo equilibrado. Sentir que piensas. Es que ese es el juego, ¿no?
Hay por ahí algún autor que yo estoy un poquito enfadado, vamos a decir, pero bueno, cuando se mezclaron el tema de la inteligencia con la emoción, ¿no? Hubo ahí un libro muy famoso, de un autor muy famoso, nuestro amigo Goleman, que mezcló dos conceptos que ya llevaban mezclándose hace ya miles de años, pero mm, llegó un momento que los hemos separado tanto y hemos vuelto a juntarlos. Goleman lo que hizo es eso, volver a darle importancia a ciertos tipos de emociones, a ciertos tipos de inteligencias. En este caso, ¿qué quiere decir la inteligencia emocional? Por ejemplo, y los 9 tipos que luego se hablan por ahí, hablaremos alguna vez de eso. Pero esa es la idea, ¿no? De volver a tener la sensación de que tu emoción está unida a tu pensamiento. Y vivir eso. Y vivir eso. Y es que cuando tengamos, nos encontramos con un problema. ¿Cuál? No vivimos la tristeza. No soy capaz de vivir la seguridad. Porque no la he vivido. La soledad también, ¿no? La soledad. ¿Qué habremos montado racionalmente para soportar esa situación? Estas disonancias. Estas disonancias. Esto es lo que tenemos que ver como observador. Yo, por ejemplo, en su momento he trabajado con demencia profunda. Y, por cierto, fantástico, es una experiencia fantástica. A ver si vuelvo alguna vez porque me encanta trabajar con este colectivo. Yo tenía una teoría que todavía no he sido capaz de darle base. Con demencia profunda, nosotros les vemos desde nuestro punto racional y nos damos cuenta que han perdido muchas funciones. No son capaces de hablar, a lo mejor, no se expresan bien, a lo mejor pues están un poco en su mundo, vamos a decir, ¿verdad? No he encontrado ningún estudio, nada. Yo sí lo he vivido y he tenido algún principio de comentario con la persona con la que trabajaba, es decir, yo creo que hay un problema aquí. Y si esa enfermedad, ese deterioro también afecta a la forma de vivir las emociones, porque siempre estamos hablando que las emociones son muy límbicas, son muy mesencefálicas, son muy interiores, ¿no? Que lo tenemos como animalitos, vamos a decir. Y si las estamos, cuando se produce ese deterioro de estructuras, también se produce ese cambio de emociones. Lo que para una emisión de alegría, a lo mejor para esa persona puede ser un grito que tú lo interpretas como una respuesta de miedo. A ver, es una hipótesis que tengo ahí todavía de estudio. Pero, por ejemplo... Interesante eso, ¿eh? Claro, no. Pero es que te lo voy a dar el punto que hablábamos el otro día. Si te encuentras con una persona que nunca ha vivido la tristeza, que nunca ha vivido la rabia, ¿cómo vas a hablar de eso? Hará como Humpty Dumpty. Sus explicaciones no tendrán nada que ver, o sea, tendrán que ver con su texto, pero no con el contexto compartido. O sea, acaba creando un propio mundo, ¿no? Exacto. Y vive solo en este mundo. Y si en ese mundo es donde se está creando ese motivo por el que ha ido a hablar contigo, y si ese es el mundo, ese que ha generado, no es un mundo, sino es el único mundo sobre el que esa persona se puede desarrollar o se siente segura. Esto me lo decía un profesor. Yo discrepaba un poco con él, ahora creo que tiene Fernando Arrán de Alsasua. Ten cuidado con romper bloqueos. Porque el bloqueo, una de las características que tiene es que es fijo, tiene apoyo. Y si tú lo rompes, a la persona puede perder su seguridad, su base. Y ese huevo a lo mejor todavía no está preparado para caerse del muro. Pero si tú dices eso, ahí venimos a cuándo será el momento. El observador tiene que verlo. El observador tiene que verlo. Ahí, esto creo que lo hemos hablado ya en algún vídeo, de cada persona tenemos un tiempo y un momento.
Vale, siempre hablamos de terapia, pero es lo mismo para las relaciones humanas. Cuando nos damos cuenta de que el mundo que tiene esta persona es diferente, pues ser un poco de ser capaces de ver esa disonancia. ¿Sabe una cosa que un profesor mío suele decir que a mí me gusta mucho? Es no escucha lo que la gente te dice, escucha lo que la gente hace. Ujú. Y es verdad que tiene mucho sentido, ¿eh? Como decía Frida Kahlo, yo no quiero palabras, quiero hechos. Las Es palabras eso, están en los libros. eso Yo es, tengo un montón de libros. eso es. Yo quiero hechos, ¿no? A ver si no hay que ser tan estrictos, pero No, no hay que ser tan... Pero vamos a buscar la congruencia entre el decir y el hacer, ¿no? exacto, exacto. Claro, si nosotros tenemos esa flexibilidad, si nosotros somos ese maestro zen que está llenando, que nos hemos dado cuenta que la taza de nuestro interlocutor está llena, pues la idea es intentar vaciarles la taza. Ese es el juego. Los chinos son especialistas en este tipo de Ahora una... anécdotas. pero ahora una pregunta difícil. ¿Cómo hacerlo? Es vaciar la taza. Fluir, Yo iba a decir obligando a beber lo que hay. fluir. Ahí está la diferencia. Es fluir. Claro, si transformamos la taza en un continente abierto, es cuando fluye el contenido. Esa es la diferencia. El Tao lo menciona muy bien por el tema de la figura del río. Platón también habla mucho de las emociones, que de dejarlas fluir. Aristóteles te está hablando del equilibrio de dejar vivir tus pasiones. Es un poco esa sensación de decir, estoy donde tengo que estar. Esto es dificilísimo. Esto es dificilísimo. Pero ese es el proceso vital. Claro, te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Intentarlo? ¿O mantenerte en el sitio que sabes que no tienes que estar con un dolor de espalda que no sabes qué El es? problema es mantenerse arriba del muro, creo. Eso es. Porque cuanto más pase el tiempo, peor se queda la situación. Claro, es que ese es el juego, ¿no? Sobre todo, si ya te das cuenta de dónde estás, ahí es donde surge el problema. Conclusión, ¿cuál es la primera parte en una consulta? Saber en qué idioma estamos hablando. Tan fácil y tan sencillo como esto. Ahí es donde triunfa la psiconeurolingüística. Saber qué idioma hablamos. Porque a lo mejor nosotros como terapeutas, nosotros como observadores, nosotros como personas que queremos ayudar, tenemos que ser capaces de hablar o entender el lenguaje de la persona que nos ha venido a pedir ayuda, consejo o lo que sea. ¿El extremo cuál es? Cuando he comentado el tema de demencia profunda. Yo realmente a qué me dedicaba? A comunicarme con gente que no tiene mi lenguaje. Yo siempre lo he dicho claramente. O sea, ellas no hablan, la mayoría, pero se expresan. Sus músculos, sus fascias, tienen un lenguaje. ¿Cuál es el problema? ¿Mío o suyo? Si mis capacidades cognitivas están más o menos, entonces el problema es mío. Ahí está la diferencia. Ahí de repente, ¿qué hemos hecho otra vez con el protocolo? ¿A dónde se ha ido? Ha desaparecido, ¿no? Es que ese es el truco. Mucha gente, ¿cuál es la discrepancia que surge? No, es que no, cuando vas a un médico o cuando vas a un fisio o un psicólogo, no me ha sabido, es que lo que me ha dicho no, es que no me ha entendido, ¿verdad? Es a donde derivo, ¿no? No, bien, pero no me ha entendido. El problema que es mío,
o de la persona que no me ha querido entender. Ahí está el juego. Ahí está el juego. Lo primero que vamos a pelear con una persona cuando viene con cualquier tipo de sufrimiento, siempre va a haber un pensamiento polarizado. Siempre. Porque es donde se va a cubrir esa persona. El pensamiento polarizado, ¿qué es lo que va a proteger? Lo que no quiere ver. ¿A dónde tenemos que llevarle? Ahí. Ahí. Hablábamos el otro día de Jung, que decía, si no hacemos consciente nuestro inconsciente, nos dirigirá la vida y le llamaremos destino. Qué curioso. Qué curioso. Esa es la idea. Nuestro objetivo, y me da igual que seas físico, que seas entrenador físico, nutricionista, camarero de un bar, si quieres ayudar. Profesor. Si tú quieres dar el paso de ayudar a una persona, tienes que saber que lo primero que te vas a encontrar es eso. Y a partir de ahí estarán tus herramientas, tu psicología, tu osteopatía, tu psiconeuroinmunología, tu medicina. Pero siempre nos vamos a encontrar con ese bloqueo. Y con eso nos vamos a encontrar con las disonancias cognitivas. Nos vamos a encontrar con esas falacias de punto medio. Bueno, y otra muy típica, la falacia de Monte Carlo. La de como me han salido todas veces mal, la próxima bien. O como me ha salido bien mal, es como el casino, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, no, eso es... No, es el momento de trabajar, ¿no? Es un poco... Vale, solo una pregunta. En este caso, ¿puedes comentar algún, vamos a decir, problema físico que puede generar eso? ¿Qué es lo típico, lo que encuentras tú o... Vamos a llevarlo al punto ahora. Al día de hoy. Vivimos en un ambiente muy polarizado, con muchísimas tensiones. Lo hablábamos el otro día con la epicondilitis, ¿no? A ver. Un pensamiento polarizado genera mucha tensión. Esa tensión, mantener ese pensamiento, aunque, por ejemplo, quiero estar triste, me siento deprimido, me siento mal, la vida me va mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Físicamente voy a buscar respuestas que respondan a esa emoción, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con mi espalda? Me voy a sentir... Hay una palabra en italiana que me encanta, que es ombroso, que es como sombrío. Mi cuerpo se vuelve sombrío. Te cierras. Toda tu zona escapular se va a ir bloqueando. Vale. Va a generar un gasto de energía muy grande. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Sobre todo los ácidos araquidónicos y linoleicos del músculo van a ser degradados. O sea, sobre todo todos tus músculos de fibras blancas. Toda tu zona superior, hablando en plata. Y donde más hay es en la fibra amarilla de tu columna. Conclusión, se van a ir separando tus vértebras. ¿Qué va a padecer? Protusiones, hernias. ¿Qué haces? Esto. La sustancia de la que estaba comentando es la que va a mantener tu sistema humoral, tu sistema de estrés, tu tensión. Tu cuerpo lo va a pedir. Entonces vas a empezar a generar esto. Se va a perder tonificación en el músculo, la fibra amarilla de tu columna. Se van a ir separando tus vértebras. Conclusión, dolor de espalda. Ya está, ahí lo tienes. Y estás con esa, es que quiero estar mal, quiero tal, porque todos van contra mí, todos van... Claro. Soy capaz de solucionarte la espalda a través de una suplementación, a través de estimulación, ya sea fascial, ya sea osteopática, ya sea con corrientes, como quieras. Pero no
no te quita el pensamiento. No te echo ver qué es lo que te ha llevado a ese pensamiento. ¿Cuánto vas a tardar en volver a...? O sea, aquí estaríamos tratando el síntoma y no la causa, ¿verdad? Claro, Sí. es una tontería lo que acabo de decir, o sea, pero la idea es esa, sobre todo es muy divertido la influencia de la fibra amarilla en la columna, que es lo que te da fijación, ¿eh? Y es que realmente tus sistemas de estrés, tus ejes, una de las zonas donde van a pedir alimento va a ser ahí. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunitario necesita ese tipo de sustancias para relajar esas inflamaciones de bajo grado que generan este tipo de tensiones. Tu sistema inmunitario va a estar trabajando a tope y necesita energía. ¿Dónde la va a sacar? De los músculos. Esos ácidos le encantan. Conclusión, ese músculo se va a perder. ¿Y la espalda vas a hacer? Aparece una hernia discal, hernia lumbar, lo que quieras. Yo te arreglo. Pero te has quedado con esa disonancia cognitiva, ese pensamiento que te está bloqueando. Para mí el tratamiento quedaría cojo. ¿Hay maneras de entrar? Pues claro, lo hemos comentado. John desde los pies hace maravillas. John Medrano, Kitchen, que estarás por ahí. Alex Molinero, desde la unión que hace de la respiración con ejercicios de artes marciales, con equilibrio. A partir de ahí tendríamos maneras de atajar a esa emoción. Una cosa, ¿y cómo haces tú? Yo soy el asesino emocional, que me llaman, el cuchillo jamonero de las emociones. Yo mi trabajo lo baso en un sistema de readaptación neuromuscular basado en BMT, creado por César del Río, y a partir de ahí intento buscar emociones o situaciones que hayan provocado esa hipotonía de ese músculo en concreto. ¿Qué hago realmente? Abrir ventanas. Vale, en este caso lo que vas tú es por la raíz, ¿no? No por el síntoma. Sí, intento ir más a la raíz, pero a veces sí que es cierto que mi problema es que puedo ser un poco agresivo a la hora de tirar bloqueos. Entonces voy aprendiendo y cada vez... Vale, solo una cosa. ¿Qué quieres decir con agresivo? Vamos a explicar eso, sí, por favor. Es que yo quiero ayudar al máximo en una sesión a una persona. Vale. Siempre. O sea, es mi problema. Quiero dar lo máximo. Y muchas veces no respeto la cronología del proceso que está subiendo la persona. Vale. Yo ya estoy aprendiendo a hacerlo porque considero que si te puedo ayudar en menos tiempo, antes te voy a ayudar. Y hay veces que no debe ser así. Sí, porque lo que hemos dicho, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Eso es. Yo siempre voy a intentar buscarte la máxima solución. Mi trabajo que es analizar los pequeños cambios que ha habido en tu cuerpo que se han hecho un esquema de defensa que ha creado tu cuerpo. Yo te voy a estudiar desde nivel apendicular, desde tus pies, desde tus manos, desde tu cuello. Vamos a buscar las adherencias viscerales, vamos a buscar esa osteopatía mínima que ha buscado esos bloqueos, pero siempre sin protocolo. Ese es el tema. Estoy aprendiendo con Alex a jugar con esas técnicas de respiración que se combinan perfectamente. John nos está trayendo esos productos de naturopatía fantásticos que está aprendiendo él también con Naturis Herbal, ¿no? Pero vamos a ver, eso no parece tan agresivo ahora que tú has explicado, ¿no? No voy con palo, pero... Eso es porque cuando dices, no, soy muy agresivo, es que no es así. Hay que contextualizar todo qué significa esta agresividad. Yo quiero decir que es más fácil hablar de lo bien que lo hacemos que de los problemas. Eso. Mi problema es ese, que me entrego tanto a la persona con la que trabajo que a veces no respeto la cronología. Y tengo que ser capaz de bajar mi ego para que sea la persona la que desarrolla su ego. Yo soy muy consciente de ello. Eso es algo que lo tengo muy presente. Sí, ya has tomado la conciencia y es algo, ¿no? Exacto. Ya tenemos el primer paso. Hablar vídeos de no sé cuánto tiempo llevamos, pero no solo es para emitir lo que siento, sino también para escucharme. Sí.
Y ese es un poco el trabajo que Y compartir, hacemos. ¿no? Compartir, El hecho de compartir, compartir. traer claridad a Nuestra- profesionales, a Nuestra las idea es personas. crear un sistema abierto de trabajo que una todas las vías, desde la naturopatía, la reflexología, la respiración, la osteopatía, la psicología, el trabajo emocional, la psiconeuroinmunología que también estamos practicando. Todo es importante, pero dándole la importancia al observador, al terapeuta. Las herramientas que use, todas serán muy buenas, si él las ha interiorizado y desde su interior trabaja. Ahí viene el éxito. Y eso es lo que quiero compartir. Esta idea la podría repetir en 3.473 vídeos y creo que no me cansaría, porque eso es lo que vamos a buscar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya, cuando tú quieras, ¿vale? Pues nada, nos vemos esta semana. Vale.